Hoy vamos a hablar sobre este tema de la revelación de Jesucristo en los últimos tiempos y la iglesia gloriosa. Entonces entendemos que en Apocalipsis, capítulo número 1, vemos que Jesús quiere manifestar su gloria a las iglesias, pero primero Jesús empieza, antes de transformarla en una iglesia gloriosa, lo que Jesús hace es, primero Jesús manifiesta su gloria. Y esa palabra manifestar tiene que ver con algo que estaba oculto, se hace visible. También nos habla sobre Apocalipsis, que es la palabra como quitar velos o algo que estaba secreto es revelado o manifestado. Entonces lo que Dios quiere revelar en los últimos tiempos es la gloria de Jesucristo. Recuérdense que Apocalipsis nos prepara para el Jesús que ha de venir, o sea, la segunda venida de Jesucristo. Viene como un rey glorioso, viene como un rey majestuoso, es un rey que viene a traer justicia a favor de los hijos de Dios, pero también es un rey juez que viene a traer juicio en contra de la maldad para poner fin al pecado. Entonces Jesús quiere manifestar su gloria a las iglesias. Recuérdense que la iglesia representa la esposa de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Entonces Jesús quiere impartir esa gloria en nosotros, esa misma gloria que Él tiene, Jesús quiere impartirla en nosotros. Por eso en Juan 17 vemos que una de las oraciones más largas de Jesús, en Juan 17 dice, Padre, la gloria que yo tengo, Señor, que ellos la tengan también. Entonces la Biblia también nos habla sobre la primera gloria, también nos habla sobre la gloria postrera, que también va enfatizado hacia el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Y esto también, esta manifestación también va acompañada de la revelación de Jesucristo en los últimos tiempos. Entonces el pastor Luis nos dio esta frase el domingo que tiene que ver, eh, Dios revela, quiere revelarnos su gloria. Esa revelación va a producir en nosotros mayor adoración hacia Jesús. Y esa mayor adoración a Jesús va a producir en nosotros mayor intercesión. Y esa mayor intercesión en oración de fuego, oración de clamor, de gemido, de súplica, va a producir en nosotros, eh, esas oraciones van a producir que Dios traiga justicia a la tierra y juicio en contra de la maldad. Pero todo depende de nuestra profundidad en conocer más a Jesús. Así que bueno, hoy quiero compartirles un poco sobre Jesús en las siete iglesias. Quiero darles un poquito del contexto en la geografía, en el lugar donde estaba, donde sucede todo esto. Y estas siete iglesias que menciona la Biblia, la iglesia de Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Esmirna, Éfeso, la Odisea. Recuérdense que en los tiempos cuando el apóstol Juan escribió esto, eh, todo ese territorio, como lo ven aquí en esta primera imagen, todo ese territorio era el imperio romano, que es todo lo que conocemos como Europa, y esta es como parte de Europa oriental. Pero en realidad que era el imperio romano lado occidental, el imperio romano lado oriental. Entonces las siete iglesias estaban ubicadas en lo que actualmente se llama Turquía. Recuerden que Turquía no existía en ese tiempo. Eso era el imperio oriental y se le decía la provincia de Asia. Entonces la provincia de Asia era toda esta área que está aquí. Años, años después, ese lugar se llamó Constantinopla y después años después, bueno, cientos de años después se llamó lo que es Turquía. Y estas iglesias están, o los lugares donde estaban estas iglesias, donde se estaba enviando esta carta de Apocalipsis, esta profecía, las iglesias estaban bastante cerca, ¿no? Entonces aquí están las siete iglesias de Apocalipsis que están ahorita, el lugar es el país donde están ubicadas, sería Turquía. Abajo de Turquía
entonces viene un poquito más abajo, está Israel. Entonces, vamos a hablar de la primera, vamos a hablar hoy de dos iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Entonces, la iglesia de Filadelfia, ¿qué significa? Entonces, tiene que ver con el amor fraternal. De las siete iglesias, estamos hablando de las dos últimas iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia, la Odisea, que también puede darnos a entender cómo está el corazón de la iglesia en los últimos tiempos. Entonces dice Apocalipsis capítulo 3 dice el mensaje a Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, que es el amor fraternal. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, el que venciere. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y en nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y de las siete iglesias, esta es una de las iglesias donde Jesús no tiene ninguna advertencia o castigo o reprensión. Las otras iglesias sí lo tienen. Entonces, Jesús empieza, acuérdense que Jesús está en medio de las iglesias y Jesús está describiendo cómo están esas iglesias, pero también tenemos que vernos como una inspección en nuestro propio corazón para ver cómo está nuestro corazón delante de Jesús. Acuérdense que Jesús empieza a manifestar su gloria, esa gloria en los últimos tiempos, en las iglesias, para preparar a las iglesias para el regreso de Jesús. Por eso que Jesús empieza a manifestar su gloria y a las que van bien, Jesús las va dándole palabras de que han vencido, de bendición. Y hay algunas iglesias donde Jesús entra y corrige la actitud que hay en sus corazones. Entonces dice en el 7 capítulo 3 versículo 7 es una iglesia llena del amor fraternal. Acuérdense que el Salmo 133 dice que la bendición de Jehová, dice, viene sobre Aarón y desciende sobre la barba de Aarón. Dice que esa bendición desciende sobre aquellos que están en armonía, en amor fraternal. Cuando hablamos de ese amor fraternal, estamos hablando de que esta iglesia, este grupo de personas, están operando en el amor ágape. Por eso Jesús no le da ninguna reprensión, porque de todas las cosas, dice, viene la fe, la esperanza, pero la que va a estar para siempre en la eternidad es el amor. Y también nos habla en 1 Corintios 13 el amor de Dios, cómo es. Y ese mismo amor que tiene Dios, Él lo pone en nuestros corazones. Entonces, esta es una iglesia que ama a Dios, pero también está amando a su prójimo, está haciendo justicia, está haciéndose de acá. Y cuando una iglesia está haciendo esto, Jesús dice, ustedes van bien, están en el camino correcto, están haciendo las cosas que yo les he mandado que ustedes guarden. Acuérdense que en la oración más larga de Jesús nos dice que la gloria que tiene Jesús, Él la quiere en nosotros, pero dice, ese amor con el que yo y el Padre somos uno, yo también quiero que este mismo amor ustedes lo tengan. Entonces, esta es una iglesia que está amando a Dios con todo su corazón, su alma, su mente, sus fuerzas, pero también está amando a su prójimo. Entonces, una de las bendiciones que Jesús le da a esta iglesia dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Entonces nos está hablando sobre la llave de David en la Biblia, aparece en Isaías 22:22,
que es una autoridad que Dios iba a poner sobre el Mesías. Después cuando vemos en el encuentro, cuando Jesús le dice a Pedro, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces dice, te doy las llaves del reino de Dios y después dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, tener la llave de David o la llave del reino de Dios es una autoridad que Dios le da a su iglesia para interceder. Mientras la iglesia está intercediendo, por ejemplo, hay una región y hay mucha oscuridad y usted ve, no sé, violencia o ve corrupción o ve ciertas situaciones difíciles que suceden en el área, en el lugar. La iglesia tiene la autoridad dada por Jesús para poner a los enemigos bajo nuestros pies. Pero Jesús nos dice cómo hacerlo con mayor adoración y mayor intercesión de clamor, de súplica a Dios para que Dios desate justicia a favor de los hijos de Dios y juicio en contra de la maldad. Entonces, una iglesia que está, como se dice el movimiento arpa y copa, Tabernáculo de David, es una iglesia de adoración, es una iglesia de oración, es una iglesia que ama a Jesús y que ama a su prójimo. Acuérdense que cuando el Espíritu Santo fue derramado en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, empezaron a orar en lenguas, pero ahí mismo en ese capítulo dice que las personas que tenían necesidad, dice que vinieron los que tenían mayor riquezas o digamos estaban más solventes, dice que empezaron a ayudar a los necesitados. Entonces hay un avivamiento vertical que tiene que ver con el primer mandamiento que nos acerca a amar a Dios, pero también se tiene que desatar un avivamiento horizontal que nos lleva a amar a nuestro prójimo. Entonces Jesús empieza a bendecir esta iglesia que tiene el amor fraternal. Dice que dice, has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Significa que de esas 7 iglesias, esta es una de las iglesias que suben el rapto. Por eso que Jesús después dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No dice sobre una región, no dice sobre Israel, no dice sobre un territorio específico. Dice que va a venir una prueba sobre el mundo entero. Entonces, esta iglesia que amó a Dios, que amó a su prójimo, que estaba obedeciendo a los mandamientos de Dios, esta iglesia dice que es Dios la guarda de la prueba. Después dice el 11, "He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona." Significa que esta es una iglesia que ya ha sido coronada. Dice, "El que venciere, dice, será columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén." Entonces, esta iglesia es una iglesia que estaba, dice que es como va a estar como una columna en el templo de Dios. Significa que estas personas, como, recuérdense que en ese ambiente del cielo es adoración continua, intercesión continua, que está desatando justicia a favor de los hijos de Dios, juicios en contra de la maldad. Entonces, esta es una iglesia que está muy, muy conectada, uno, con la llave de David, con el movimiento de arpa y copa, tabernáculo de David, que también tiene que ver con alabanza, con adoración. Es una iglesia que está amando a Jesús, pero que también está amando a los necesitados. O sea, que son personas justas, son sadik, que hacen sedaca. ¿Qué es la sedaca? Hacer la ofrenda de justicia para ayudar a los más necesitados, al pobre, a la viuda, al extranjero, a los que están pasando por un estado difícil, a los que están enfermos, ayudar a los que están en cautiverio o ayudar a alguien que necesita algo en una cárcel, vestir a una persona, darle de comer a una persona, darle de beber agua a una persona para que no se muera. Eso es lo que esta iglesia ya estaba haciendo. Entonces dice Jesús, dice que va a guardar a esta iglesia de la hora de la prueba.
Entonces, esa es la iglesia de Filadelfia, una iglesia que tiene el amor fraternal, es una iglesia que ha sido coronada por Jesús y una iglesia que tiene la llave de David. Entonces, vamos a ver la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Como pueden ver aquí, esta es una iglesia, este es en el área, son las imágenes de más o menos dónde está eh, ubicada la ciudad donde estaba esta iglesia. Digamos que estaba en esta región, en la parte de arriba de ese monte o de esa montaña, había un templo a falsos dioses. Entonces era una iglesia que obviamente estaba en un ambiente un poco más difícil, estaba pasando ciertas pruebas. Eh, Había este lugar que era como una especie de un anfiteatro y es un lugar donde habían ciertas piscinas que tenían aguas amargas, donde utilizaban para, eh, para los que estaban enfermos, les daban estas aguas y empezaban a vomitar. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esta iglesia, la Odisea. Entonces, para explicarle un poquito, dice Apocalipsis 3 versículo 14, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, esta es una iglesia que estaba pasando, eh, es una iglesia, fíjense que venir a la iglesia es una cosa y la condición del corazón del hombre que viene a esa iglesia, recuerden que la iglesia representa a las personas, el cuerpo de Cristo, pero no es lo mismo cuando usted viene como al templo, al edificio, al lugar físico a congregarse, pero tu corazón no ha cambiado. Así que Dios está buscando, como dice el proverbio, dice, hijo mío, dame tu corazón. Eso es lo que Jesús quiere, dame tu corazón, porque Jesús quiere transformar nuestro corazón, quiere quitar ese corazón de piedra y darnos un corazón de carne que ame lo que Dios ama. Entonces dice, Jesús empieza a darle esta advertencia a esta iglesia de la Odisea, dice, no eres frío ni caliente, dice, porque eres tibio. Entonces, ¿qué pasaba? Digamos que en la parte de la geografía y en la arqueología de ese lugar. ¿Qué era lo que pasaba? Que también había una descripción física y se dice que en ese lugar donde estaba la Odisea, eh, en el tiempo del Imperio Romano, ellos habían hecho tuberías que pasaban de una ciudad a otra, en ciertas regiones habían tuberías que llegaban a ciertas ciudades. Pero ¿qué pasaba con la Odisea? La Odisea no tenía agua propia, así que dependía de las ciudades cercanas para proveerse del agua. Entonces, a la distancia había una ciudad vecina que se llamaba Hierápolis, que tenía aguas termales, medicinales, calientes que servían para sanar y relajar. Y cercano a la Odisea había otra ciudad que se llamaba Colosas, que de ahí también habían otras iglesias. Dice, tenía aguas frías, puras, cristalinas, que servían para calmar la sed. Entonces vemos que aquí está la Odisea y en unas regiones cercanas, a unos kilómetros de distancia, habían dos ciudades que sí tenían aguas, pero una tenía agua caliente, la otra tenía agua fría. Entonces esas dos tuberías venían hasta la Odisea. Entonces, cuando llegaban a la Odisea, como no tenían agua propia, necesitaban agua desde afuera. Cuando estas tuberías de agua llevan hasta la Odisea, la temperatura empezaba a cambiar. Entonces, estas aguas venían por los acueductos, traían el agua desde lejos, pero cuando el agua llegaba a la ciudad, perdía su temperatura original volviéndose un poco tibia y más que todo el agua se empezaba a estancar y a ponerse insípida porque como no tenía movimiento, el agua quedaba eh, estancada y insípida.
Entonces, estas aguas, los doctores en ese lugar, lo que hacían era que a los enfermos les daban esas aguas tibias, amargas o insípidas, se las daban a los enfermos para que estos enfermos vomitaran y de esta manera todas esas infecciones, todos esos dolores que tenían o sea, necesitaban limpiar el estómago, usaban estas aguas para que los enfermos vomitaran. Entonces, cuando lo que sucedía en la ciudad, entonces desde el cielo Dios empezaba a describir que así mismo como estaba esta situación en esa ciudad, Dios la estaba viendo de esa misma forma, de manera espiritual. Y una de las cosas que podemos entender es que esta ciudad no tenía agua propia. ¿Y que Jesús dice? Que Él es el agua de vida eterna. Entonces tenían el lugar, tenían la infraestructura, tenían el edificio, las personas se congregaban, pero su corazón ya se había alejado de Dios. Entonces Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces era una iglesia que económicamente estaba bien, estaban estables, tenían riquezas, dice que se habían enriquecido porque había mucho mercado, había mucho movimiento económico en la ciudad, pero dice que no tenían necesidad de nada, pero dice el versículo 17, y no sabes tú que eres desaventurado, o sea, eso es lo contrario a bienaventurado o bendecido. Entonces se empieza a describir que esta iglesia era desaventurada, miserable, pobre, ciega y estaba desnuda. Desnuda en la Biblia significa que una persona está en un estado de vergüenza. Y por eso que una de las cosas más importantes que cuando sucedía que una persona quedaba desnuda, lo primero que se hacía era cubrirla de la vergüenza. Así como cuando dice que Adán y Eva quedaron desnudos, lo primero que Dios hace es darle una túnica de pieles. Lo mismo sucedió cuando Noé dice que quedó desnudo, dice que su hijo Can no lo cubrió. Cuando, cuando Noé se despierta y se da cuenta de lo que había hecho su hijo Can, dice que lo maldijo. Entonces dice que vino su hijo mayor Sem y Jafet, dice que ellos cubrieron a Noé con túnicas. Y dice que estos dos hijos, el mayor y el segundo, fueron bendecidos. El primero fue bendecido y Jafet fue engrandecido, pero el tercero, que era Can, fue maldecido por no cubrir a la otra persona que estaba desnuda. Entonces el 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, o sea, oro refinado en fuego, que nos habla de la pureza. Y hay un versículo en el libro de Job, dice, me probarás y saldré como oro. Significa que las pruebas Dios las utiliza para elevarnos, para salir como oro, pero las pruebas son literalmente poner algo en fuego, como refinar el oro o la plata. Dice, para que seas realmente rico y vestiduras blancas para vestirte. Las túnicas blancas representan en la Biblia también dice la acción justas de los santos. Entonces parece que esta iglesia estaba enriquecida, pero parece, el versículo no lo dice, pero podemos entender que estaban enriqueciendo, pero no estaban ayudando a los necesitados, porque tiene que ver con la acción justas de los santos. O sea, no estaban haciendo justicia al necesitado. Dice, y no sea que descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice, unge tus ojos con colirio, que era una especie de medicina para limpiar los ojos. Y dice, para que realmente veas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues soy celoso. Entonces dice, arrepiéntete. Eh, la vez pasada yo les estaba compartiendo sobre esa palabra, la palabra paz y el amor. Recuérdense que Jesús es el príncipe de paz. Entonces, en el Edén, cuando Dios creó al hombre, Dios tenía paz con el hombre. Dios amaba al hombre, pero dice que Jesús es príncipe de paz. Cuando el hombre pecó, esa paz, lo que pasa es que en hebreo la palabra paz, que es shalom, tiene una raíz que también es shalom, que significa pacto de paz. Entonces, cuando hablamos de
paz es que dos personas están tan unidas tan unidas que eso se le llama, están en un pacto de paz. O sea, ellos están en pura paz. Eso es shalom. Dos personas unidas en un pacto. Cuando el pacto se rompe, entonces viene lo que se dice enemistad o guerra. O sea, dos personas que están en guerra no están en pacto. Entonces, cuando Dios dice estamos en pacto, es que nuestra relación está unida a Dios. Cuando el hombre peca, se rompió ese pacto de paz, pero Dios nos siguió amando, pero el pacto se rompió. Pero Dios siguió amando al hombre, por eso dice que lo vistió con vestiduras de pieles, hizo un sacrificio de expiación. Ese sacrificio de expiación era para volver a tener paz con Dios. Entonces dice que durante ese tiempo, entonces las personas empezaron a hacer sacrificios de animales como corderos, los diferentes sacrificios que aparecen en la Biblia, porque esa sangre era para limpiarnos de todo tipo de pecado y entrar otra vez en relación con Dios, hasta que llegara la ofrenda superior de sacrificio de paz que iba a ser Jesucristo. Por eso que dice que Jesús es nuestra paz con Dios. O sea, cuando Jesús muere en la cruz, crucificado, derramando su sangre preciosa, y tú y yo aceptamos esa sangre por la gracia de Jesucristo, y nos presentamos delante de Dios, entonces Dios ya no nos ve como enemigos, sino que Dios nos ve ahora como amigos, como sus hijos. Entonces hay otra vez, por medio de Jesús, por medio de su sangre, de su obra expiatoria en la cruz del Calvario, tenemos paz con Dios. O sea, podemos entrar otra vez en relación con Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede amar al mundo, como dice Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, pero dice que Dios no tiene, dice que puede tener enemistad con los que están en el mundo. Los ama, pero como las personas no se quieren unir a ese pacto, entonces están en un estado de enemistad, aunque Dios los siga amando. Pero si no entran en ese pacto de paz, cuando Dios descienda, como dice en Apocalipsis 19, el jinete que viene en medio de las nubes, en un caballo blanco, viene para la guerra, para destruir literalmente a los que no están en el pacto de Dios, o sea, a sus enemigos, a los falsos dioses, a los principados de maldad y a los que no se arrepintieron de su maldad. Entonces, dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Por eso es que primero tuvo que venir Jesús como el siervo sufriente, el Cordero de Dios, porque si Jesús viene como el jinete en el caballo blanco, en su primera venida, toda la humanidad fuera destruida de una vez. Por eso que Jesús viene en la primera venida como un cordero inmolado, o sea, un cordero que iba a poner su vida para derramar su sangre, hacer expiación y para que el mundo, las naciones, Israel, pudiera tener otra vez paz con Dios primero. Y después Jesús viene a destruir a sus enemigos, la segunda venida. Entonces, al final en Apocalipsis 22 vemos que toda esa paz que se había perdido en el jardín del Edén, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, esa paz es restaurada otra vez a nivel global, tanto paz en el cielo y paz en la tierra. Por eso es que en el nacimiento de Jesús dice, gloria sea en las alturas y en la tierra paz. O sea que Jesús, la paz no es un sentimiento ni un lugar, como que, ay, en este lugar tengo paz. No, la paz es Jesucristo, la paz es una persona. Entonces dice, eh, el 19 dice, yo reprendo y castigo a los que amo, pues soy celoso y arrepente. Significa que el padre que ama también puede reprender a sus hijos. Las reprensiones son para volvernos como a ponernos en el camino correcto. Es como que nos estábamos desviando y la reprensión lo que hace es alinearnos otra vez con el corazón de Dios. Siempre es con el corazón de Dios. El versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta cena, fíjense que Jesús dice, está en la puerta y después dice, llamo.
Si alguno oye mi voz, abre la puerta de su corazón, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Esta cena, recuérdense que habla sobre la cena del pacto. Cuando Dios nos habla de las mesas, nos habla sobre una cena, como el banquete de las bodas del Cordero, la cena del pacto que hizo Jesucristo con el pan, el símbolo del pan y el vino. Melquisedec dice que trajo pan y vino a Abraham, y en la Biblia hay mucho simbolismo sobre el pan y el vino. Por ejemplo, en el Éxodo, dice que comieron del cordero, comieron del pan, pusieron en los dinteles de las puertas sangre. Ahí estaba el simbolismo de un cordero, el pan y el vino. Dentro del tabernáculo, en la mesa de los panes, estaban los panes que comían los sacerdotes y había una copa de vino para hacer una ofrenda de libación. En la Biblia se le llama ofrenda de libación. Entonces, porque la Biblia describe varios tipos de ofrendas, ofrenda de holocausto, que era con ofrendas de fuego, y esta ofrenda de libación era como algo líquido, porque en ciertas ceremonias vertían agua o eh, utilizaban el vino. Entonces, eso habla sobre intimidad. Entonces, fíjense, Dios nos ama, nos corrige, pero siempre nos atrae otra vez a la intimidad. Entonces, dice el 21, dice, al que venciere, significa que hay que salir para vencer. Dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Significa que aquellos vencedores, Jesús va a hacer que se sienten juntamente en su trono, en el trono de Dios. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, cuando esta iglesia es corregida, Jesús la empieza a bendecir. Bueno, a los que cambiaron su corazón, se alinearon otra vez con Dios y se obedecieron la voz de Dios y entraron a esa cámara secreta, a esa cena del pacto, se sentaron con Jesús a comer cara a cara con Jesús. Dice, Jesús los empieza a bendecir a los que salgan más que vencedores. Y dice, se sentarán juntamente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces, vemos que esta iglesia, a los que obedecen, van a sentarse juntamente con Jesucristo en el trono de Dios. Por eso es que dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces, quería compartirles también hoy, 12 de agosto, en 2026, porque vemos todas estas señales, prodigios y maravillas que están sucediendo en el cielo. Y a partir de hoy se le llama el mes de Lul. Hoy mismo comienza el mes de Lul, que es un conteo de 40 días hacia las tres últimas fiestas que la Biblia habla, que se hacen anualmente. Faltan las últimas fiestas, que son fiesta de trompetas, que nos habla también, las tres últimas fiestas nos habla del regreso de Jesús. Fiesta de Yom Kippur, que es día de expiación, y fiesta de tabernáculos, que nos habla sobre el reino milenial. Entonces, hoy mismo se le llama el mes de Lul, pero al mes de Lul también se le llama, dice, el rey que estaba en su palacio. El rey salió del palacio y fue a sus campos de, de cosechas de trigo, de flores. Dice que ese rey va al campo eh, para visitar a su pueblo, pero aquí nos habla sobre la esposa de ese rey. Entonces el rey sale de su palacio y dice que él viene a los campos para estar con su esposa. Entonces yo me quedé pensando, esto es interesante porque después del mes de Lul, se cuentan, son 40 días, vienen las tres últimas fiestas. Significa que la mayor preparación que Jesús le quiere dar a su iglesia en los últimos tiempos es intimidad con Dios.
Eso es lo que Dios más quiere de nosotros. Intimidad con Dios, pasar tiempo con Jesús. Y otra cosa que aconteció también, recuérdense que en Génesis 1 dice que Dios puso el sol, la luna y las estrellas como un calendario para que estemos atentos a lo que, a lo que Dios va haciendo en la tierra. La luna siempre está conectado al calendario hebreo, pero el sol está conectado también al calendario de las naciones. Y hoy mismo, hoy comenzó el mes de Elul, hoy también hubo un eclipse solar en la región de Europa. Y como ustedes están viendo, estas señales en los cielos es porque está marcando algo. Y en la Biblia cuando se describe un eclipse, se describe también como el sol se cubrió de silicio, se puso oscuro. Recuérdense que el sol es como de los astros, es como lo que debe brillar sobre todo, es como un rey, pues, para darles un ejemplo, ¿no? No es que es un rey, sino que para darles un ejemplo. Y cuando el sol se oscurece, es como que, ¿y entonces qué quedó gobernando? Porque Génesis 1 dice que Dios puso al sol, la luna y a las estrellas para enseñorear sobre los cielos. O sea, enseñorear significa gobernar sobre los cielos. Por eso que le estoy hablando como algo que está reinando. Entonces, siempre la Biblia habla de los hijos de Dios siempre se habla sobre los hijos de Dios como luz. Pero fíjense que cuando vienen los juicios de Dios en Apocalipsis, en los 7 años de la gran tribulación, dice que el sol también se va a oscurecer. Entonces son símbolos, señales en el cielo de que nos están hablando sobre eh, un juicio, un juicio o señales de que se acerca un juicio. Sobre todo cuando está coincidiendo con el mes de Lul, dice que el rey está en los campos, pero también vienen las tres fiestas que nos hablan sobre la segunda venida de Jesús, el regreso de Jesús. Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Entonces nos está hablando de que un rey sale de su palacio y viene directamente a los campos. Significa que viene a estar con su esposa, pero también como a tomar a su esposa. Entonces es un tiempo de preparación, pero la mayor preparación que Dios quiere es prepararnos en intimidad, con un corazón que ama a Jesús, con un corazón que clama, dice el Espíritu, y la esposa dicen, ven, es un clamor por el regreso de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dice que estemos amando a este Rey glorioso, Jesucristo, amando esa hermosura de su santidad, de su majestad en adoración, adorar a este Rey con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, enamorarnos de su presencia. Esa es la verdadera preparación, porque esa preparación de adorar al Rey, de clamar por ese Rey, de ver su hermosura, de contemplar esa intimidad de adoración y oración, es lo que realmente llena nuestros corazones, nuestras vasijas, nuestra lámpara de aceite para que cuando el amado aparezca, nuestra lámpara, cuando venga esos tiempos difíciles, nuestra lámpara pueda estar encendida aún en la noche. Cuando el rey le dice a la esposa, entra a la recámara secreta, ella entra. Entonces, esos son tiempos y señales que están sucediendo y como ustedes ven en las noticias y todo lo que va sucediendo en las naciones, han sucedido temblores en esta semana y en estas últimas semanas, temblores en diferentes puntos de diferentes naciones.
eclipses solares. Entonces, recuerden que dice en Joel 2 y en Hechos 2 en el versículo 28 que después del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, dice que, vamos a leerle el 2, Joel 2:30, daré prodigio en los cielos, en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque el monte de Sión en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho, y entre el remanente del cual habrá llamado. Significa que estas señales, como el eclipse, los temblores, eso es antes de que Jesús venga. Entonces son señales que te dicen, hey, iglesia, despierta. Eh, el que estaba alejado de Dios, que se arrepiente y regrese su corazón a Dios. Oren por su familia. eh, Dice el pastor Luis, dice, es el inicio del fin, o sea, los últimos tiempos. Dice que también hay una lluvia de estrellas perseguidas en la medianoche. Entonces, todas estas son señales de lo que está pasando en los últimos tiempos. Así que oremos para que Dios transforme nuestros corazones. Veamos la manifestación gloriosa de los últimos tiempos, que seamos, regresemos a los caminos de Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, amar a nuestro prójimo. Recuerden que también esas señales como el eclipse, esa oscuridad, también representan juicios. Entonces, como vemos los terremotos, recuerden que esas son señales también de juicios. Cuando hay juicios es porque las naciones o ese lugar o ese grupo de personas andan en tanta maldad, no se han arrepentido de sus pecados, que Dios nos advierte una y otra vez, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero cuando las personas no se arrepienten, dice que la misma tierra empieza a gemir. Así que estos temblores es la tierra gimiendo diciendo, hey, en este lugar hay mucha maldad, arrepiéntanse. Entonces, como hay mucha maldad, la tierra empieza a, vienen los terremotos, es la tierra gimiendo, o sea, la tierra diciendo, hey, saca esa maldad que hay sobre este lugar. Entonces, la tierra recuerden que la tierra es parte de la creación de Dios. La tierra también, hablan los profetas como que tiene una voz, la tierra entiende. Entonces, cuando hay mucha maldad, como dice, como cuando Caín mató a su hermano, dice que se tragó la sangre de Abel. Y la misma tierra empezó a decir, hey, aquí pasó algo malvado. Y la misma tierra trajo un juicio sobre Caín. Entonces, dice la misma tierra, donde Caín fuera, la tierra se iba a secar, no le iba a dar su fuerza. Entonces, son señales que están pasando por las naciones, diferentes puntos, y tú y yo tenemos que arrepentirnos de todo corazón. Si tú no conoces a Jesús, vamos a hacer esta oración. Repite conmigo esta oración. Hay una cuenta regresiva y Jesús está regresando y no hay tiempo para dizque yo quiero arrepentirme la próxima semana. No hay tiempo. Jesús puede venir hoy mismo. Hoy mismo. Y los que están listos, los que son salvados, pueden ser salvados de la hora de la prueba que viene a venir para el mundo. Entonces, si no conoces a Jesús como tu Salvador, repite conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, limpia mi corazón, mi alma, mi espíritu. Quiero conocerte como mi Salvador, como mi Señor. Te entrego todo mi corazón y yo reconozco que tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Reconozco que tú vienes pronto por tu iglesia. Te entrego mi vida, mi corazón, mi familia y yo te vamos a servir para siempre.
Padre, guarda mi corazón, líbrame de toda la maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Y yo quiero también orar por las iglesias, no la iglesia como todas las iglesias. Me refiero al cuerpo de Cristo en esta nación y en las naciones de la tierra, que en este tiempo podamos, porque como les digo, a veces podemos venir al edificio, al templo, a congregarnos, pero nuestro corazón sigue igual. Entonces no solamente es venir al lugar a congregarnos, sino realmente que Dios transforme nuestros corazones. Pero esa transformación, ese arrepentimiento genuino, viene cuando empezamos a conocer a Jesús en esa revelación gloriosa de Apocalipsis 1. Esa revelación me va a llevar a adorarlo más, a interceder más por ver su gloria, por ver avivamiento en las naciones, por ver el derramamiento del Espíritu Santo en las naciones. Y también eso nos prepara para su regreso, Maranata. El Rey viene por su esposa. Padre, yo bendigo, Señor, a las iglesias, al cuerpo de Cristo, Señor. Perdónanos, Señor, si como cuerpo de Cristo te hemos fallado, los líderes, las congregaciones, perdónanos si nos hemos apartado de ti, Señor, de los propósitos que tú has puesto. Padre, te pido, Señor, que tú transformes, Señor, el corazón de la iglesia, Señor, y que ese mismo amor y esa gloria que el Padre y el Hijo tienen, Señor, sean vertidas sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y escuchamos tu voz que dice, he aquí yo vengo pronto por mi iglesia, por mi esposa, por el pueblo de Dios. Padre, guárdanos, Señor, de la prueba que ha de venir sobre el mundo, Señor. Líbranos, Señor, eh, de todo tipo de mal. Llena nuestros corazones con mayor amor para amarte a ti, para amar al, al necesitado, a nuestro prójimo, mientras que tú regresas, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar tu presencia, amar eh, a los necesitados, ayudar a los que necesitan ayuda. Padre, danos sabiduría e inteligencia para guiarnos en el día a día, Señor. Que cada día, Señor, sea una preparación para tu regreso, Señor. Que tú vengas, Señor, y nos encuentres fieles en tu llamado y en lo que has puesto, Señor, en nuestras vidas. Dice un versículo, dice, ¿de qué vale ganarte el mundo? Dice, en griego dice el cosmos. ¿De qué vale ganarte el cosmos, todo, y perder tu alma? Entonces, se describe que el alma del hombre es más valioso que todas las demás cosas que existen en la tierra, más que de tu trabajo, más que tu familia. Lo más precioso que Dios quiere en nosotros es salvar nuestra alma. Tanto así que dice que el alma, dice, no fue comprada con oro, ni plata, ni riqueza. Dice que para comprar, Jesús tuvo que poner su propia vida y su propia sangre para comprar otra vez nuestras vidas, nuestras almas para Dios. Entonces, como Él nos compró, nosotros le pertenecemos. Todo vino de Dios y todo vuelve hacia Dios. Por eso le adoramos, le amamos, lo bendecimos, lo exaltamos y le damos gloria, honra, poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pero que esta palabra haya sido de bendición y Dios le bendiga a todos. Saludos y bendiciones.